La frase fue, es, será, que pronuncian los creyentes en la liturgia ortodoxa, resume la creencia de esta gran tradición cristiana, la única que ha preservado las antiguas estructuras de la primera iglesia y la fe de los apóstoles. La ortodoxia significa enseñanza correcta. La teología de las tres ramas de la Iglesia Ortodoxa de Oriente, la griega, la rusa y las distintas ramas balcánicas. Considera las decisiones de la Iglesia y sobre todo la liturgia como una tradición inalterada a lo largo de 2 milenios. Esto es Crónica Lunares, yo soy Irving Sun y hoy siendo 5 de octubre, Martis Day, 5 de octubre, hablaremos sobre la ortodoxia. Vamos a tocar el tema del cisma de 1054, un poco de los santos Cirilo y Metodio, la liturgia antigua y ciertos íconos. También recuerden que al finalizar esta sección de religión, hablaremos del amigo, el tema del amigo de Así habló Zaratustra de Friedrich Nietzsche, que tenemos cada 8 días también aquí junto con nuestros temas de religión. Y pues hoy es la ortodoxia. ¿Qué tal si comenzamos? Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Oh, I'm going down to St. James's Estás escuchando Crónica Lunares, el lugar donde entramos por tus oídos. Bienvenido. La ortodoxia es la confesión cristiana más numerosa después del catolicismo. Cuenta con unos 250 millones de adeptos. Los orígenes del cisma entre los cristianos occidentales y orientales no se remontan a las divisiones del antiguo Imperio Romano. Mientras el Imperio Occidental, con capital en la ciudad de Roma, cayó en el siglo V, como todo mundo sabe, el oriental, con capital en Constantinopla, sobrevivió hasta el año 1453, cuando fue invadido por los otomanos. La Iglesia cristiana refleja esta división política con un patriarca cuyo sede se encuentra en Constantinopla, al que se le considera como un igual al obispo de Roma y por lo tanto niega la pretensión papal de constituir la autoridad universal de todos los cristianos. La Iglesia de Oriente incluso cuestionó la reivindicación del Vaticano según la cual el Papa tiene línea directa con Jesús a través de San Pedro, al declarar que la Iglesia la fundó Andrés, el primer apóstol de Jesús. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí en nuestro primer bloque y como ustedes bien saben, estas pausas son para recordarles nuestras diferentes redes sociales donde nos pueden encontrar como Crónica Lunares de Sun en Facebook, crónicalunares.sun en Instagram y también en crónicalunares.sun@hotmail nos pueden dejar todos sus correos para que pues nosotros estemos enterados o si les gusta pues nos pueden escuchar también en YouTube. Recuerden que tenemos un canal en YouTube que pues estamos buscando seguidores aquí porque recientemente se abrió y pues si pueden realmente me harían muy feliz, me sentiría muy contento y me ayudarían mucho si ustedes pueden compartir este audio que están escuchando con toda la gente que les gusta en sus diferentes plataformas de social media, de redes sociales. Y pues vamos a hacer la pausa después de este comercial y regresamos. Este era el telón de fondo de las diversas disputas teológicas que contribuyeron al cisma de Occidente y Oriente, una ruptura que se produjo en el año 1054.
Entre los asuntos que dividían a los cristianos se encontraban las distintas posiciones con respecto a la Trinidad, así como el uso de íconos por parte de la Iglesia Oriental y discrepancias sobre la Eucaristía y la liturgia. Antes del 1054 ya se habían producido muchas discrepancias, pero se habían logrado solventarlas, razón por la cual entonces se pensó que volverían a reaparecer las fracturas. Sin embargo, cuando los cruzados saquearon Constantinopla en el año 1204, obedecieron al orden del Papa de luchar en Tierra Santa, una empresa que se asomaba a todas las tentativas de establecer un patriarcado latino, en este caso romano, en la región. Cualquier esperanza de reconciliación quedó abortada. Posteriormente hubo dos tentativas de reconciliación, en 1274 y en 1439. La última de estas, en el Concilio de Florencia, tuvo algún éxito hasta que se produjeron los acontecimientos de 1453, donde Constantinopla cayó en manos de sus invasores otomanos. La separación de Roma acrecentó las diferencias entre las dos mitades del territorio cristiano, la occidental y la oriental, especialmente después del año 1453. Cuando las ramas griegas y balcánica de la Iglesia Ortodoxa quedaron sometidas al dominio islámico durante 400 años. La Reforma y todas las convulsiones que la siguieron dejaron atrás cualquier posibilidad de aproximación. Con la caída de Constantinopla, la sede del poder de la Iglesia de Oriente se trasladó a Moscú, que se autoproclamó la Tercera Roma. En el siglo XX, tras la Revolución Rusa en 1917 y la toma del poder de los soviets en buena parte de Europa Oriental al principio de la Primera Guerra Mundial, las autoridades comunistas golpearon duramente a la Iglesia Ortodoxa hasta el sometimiento. Según algunos cálculos, la fe costó la vida a unos 6 millones de cristianos ortodoxos rusos. La Iglesia, no obstante, consiguió seguir existiendo a fuerza de concentrarse únicamente en la liturgia y el culto, y eludiendo cualquier ampliación con los asuntos de la sociedad. Cirilo, que nació en el año 827 y murió en el 869, y Metodio, que también nació en el 815 y murió en el 885, fueron conocidos como los apóstoles de los eslavos. Fueron dos hermanos de habla griega que llevaron el cristianismo a los pueblos de la Europa del Este, más allá de los Balcanes. Para hacer más fácil la traducción de la Biblia a los nuevos conversos, crearon un lenguaje propio, que sigue usándose en las iglesias ortodoxas aún hoy. Los ortodoxos los veneran con la misma devoción que los apóstoles originales. Se cree que viajaron a Roma en el año 868 y que el Papa los recibió efusivamente. El catolicismo los incluye en su santoral y el Papa Juan Pablo II los declaró patronos de Europa. ¿Quién ha leído algún libro de Cirilo? ¿Quién tiene referencias biográficas de estos dos personajes que eran hermanos de esa época? ¿Y quién sabe un poquito más sobre su historia? Porque no necesariamente la leen solamente la ortodoxia cristiana, sino también grupos metodistas, también grupos esotéricos han leído estos personajes y les han inculcado ciertas referencias religiosas y espirituales, como les dicen. Vamos a hacer esta pausa y regresamos. Sus miembros son imágenes de Dios en todos los sentidos, espejos claros y límpidos que reflejan en todo su esplendor la luz primordial y hasta el mismísimo Dios. Dionisio Areopagita.
Iglesia Ortodoxa moderna no tiene un único representante con un estatus similar al del Papa. El patriarca ecuménico de Constantinopla preside a sus iguales en las reuniones de obispos ortodoxos procedentes de las tres principales ramas de esta confesión. La estructura de la autoridad en la ortodoxia también es mucho más gradual, de acuerdo con lo que ocurría en las antiguas comunidades cristianas. Los obispos locales tienen autoridad en sus zonas y se reúnen con otros obispos de la región para tomar decisiones sobre asuntos de interés general. El clero ortodoxo también puede casarse, pero los obispos deben permanecer célibes y mantener muy fieles a la poderosa tradición monástica ortodoxa. La doctrina hace mucho hincapié en la sagrada tradición de la Iglesia. El principal propósito de todo individuo ortodoxo es la teoesis, a saber, la unión mística de los seres humanos con Dios, tanto individual como colectivamente. La diferencia más evidente entre el cristianismo ortodoxo y el occidental se advierte en el majestuoso estilo de los cultos del primero. Durante cientos de años, ni la ornamentación ni los rituales han cambiado demasiado en las iglesias ortodoxas. Nubes de incienso acompañan la liturgia, los sacerdotes visten hábitos muy ornamentados y lucen barbas y largas melenas emulando a los apóstoles. Los íconos, que son sus pinturas religiosas, se encuentran situados en las paredes de las iglesias, iluminados con velas. La congregación hace reverencias ante los íconos y los besa. Una elaborada pared, denominada iconostasio, separa el altar y a los sacerdotes del resto de la iglesia y de los segulares. La mayor parte de la liturgia es cantada. La coreografía de movimientos y gestos durante todo el servicio es muy similar y puede prolongarse durante horas y horas. Los pocos bancos que se encuentran en las iglesias están reservadas a los ancianos y a los enfermos. La ortodoxia ha rechazado con firmeza actualizar la liturgia porque considera que sigue reflejando los rituales de los primeros siglos del cristianismo, además de la eternidad celestial. Hablemos un poquito de los íconos, ¿les parece? La ortodoxia prescribe una serie de convenciones acerca de los íconos, aunque estas varían entre las distintas tradiciones que integra la Iglesia. En general, se considera que los íconos no deberían, como ocurre en el arte religioso occidental, mostrar ni la dimensión humana de Jesús, ni a su madre, ni a los santos, sino limitarse a representar la vida divina. Entre los rusos, los griegos y algunas de las ramas balcánicas de la Iglesia, existen códigos simbólicos muy precisos para los íconos. En la tradición rusa, por ejemplo, las ropas de la Virgen María se pintan siempre de rojo oscuro para simbolizar la humanidad, la tierra, la sangre y el sacrificio. Nunca se representa con cruces, a pesar de que los ortodoxos la consideran la reina del cielo, porque la cruz es un símbolo demasiado humano. 3 estrellas suelen adornar su ropa y denotan que fue virgen antes, durante y después de su matrimonio. En los primeros siglos del cristianismo, todos los pintores de íconos eran monjes. La tradición de estos pintores de íconos constituía una forma de devoción en la que la actividad artística iba acompañada de la oración y la contemplación. Los ortodoxos creen que San Lucas, uno de los autores de los 4 evangelios, fue el primero que pintó a la